Pura pasión por la leche. Pura pasión por la vida. Alpura. Pues hola, queridas amigas, estamos ya en el mes de septiembre y ese mes de septiembre vamos a hablar de algo bien importante en nuestro programa de Amo mis huesos, que es el cáncer de mama y la salud ósea. ¿Y por qué? Pues porque el cáncer de mama es un cáncer muy frecuente en las mujeres y para eso hemos invitado hoy a una super especialista que es la doctora Daniela Gómez Pue. Ella es ginecóloga oncóloga y ella es parte del Centro Médico ABC. Qué gusto tenerte aquí con nosotros, Daniela. Hola, muy buenos días, buenas tardes. Estoy súper agradecida, muy contenta de estar aquí, con mucha ilusión de poder transmitir información que nos sirva para prevenir y para ayudar a que estemos mejor. Pues muchas gracias y bueno, empecemos. A ver, platícanos, Daniela, ¿por qué debemos hablar de salud ósea en las mujeres que tienen cáncer de mama? Bueno, pues como ustedes lo saben muy bien, el tema del hueso, pues es un tema de salud en general, tanto para mujeres como para hombres. A las mujeres nos golpea un poco más directamente y esto se acentúa muchísimo en las pacientes con cáncer de mama. Como acabas de mencionar, es uno de los cánceres más frecuentes en la mujer. Alrededor de 12 hasta 15% de las mujeres nos va a dar cáncer de mama y esto implica, como lo veremos poco a poco a lo largo de la plática, tratamientos y condiciones y situaciones que incrementan de manera muy importante el riesgo de osteoporosis y agravan la seriedad de la osteoporosis cuando ya está presente. O sea que un factor de riesgo real para la osteoporosis es el cáncer de mama y el tratamiento del cáncer, los El cáncer de medicamentos. mama como tal, no, pero los tratamientos se basan en inhibir la función, en inhibir los niveles de estrógeno en nuestro cuerpo y sabemos pues eso, que eso tiene un impacto muy directo en el metabolismo del hueso, ¿no? Entonces, los diferentes tratamientos que se usan en las diferentes etapas, prácticamente todos los medicamentos que se usan para cáncer de mama, independientemente del tipo o la etapa de cáncer, golpean directamente al hueso, ¿no? Y más o menos, a ver, y si ya lo sabemos, sabemos esto, y entonces aquellas mujeres que desafortunadamente llegan al diagnóstico de cáncer de mama, que tampoco quiero asustar a nuestro auditorio de ninguna manera, porque sé, y tú nos lo dirás, que pues actualmente hay tratamientos maravillosos para el cáncer de mama y sobre todo si se detecta tempranamente, estas mujeres tienen pues una sobrevida y tienen, tienen éxito con sus tratamientos. Pero entonces, por ejemplo, ¿habría alguna diferencia en aquellas mujeres que les da cáncer antes de la menopausia y las que les da después de la menopausia? Porque la menopausia per se, pues es una causa, es un factor de riesgo importante para osteoporosis. Sí, bueno, hablando un poquito de cáncer de mama como tal y como lo mencionas, sí es bien importante que tratemos de ubicarnos que cuando es diagnosticado de manera oportuna no es una enfermedad mortal, ¿no? El tener la conciencia de hacernos sobre todo estudios de mastografía y ultrasonido de manera periódica después de los 40 años y de manera pues más estricta después de los 50 años, una vez al año. Esto nos ayuda a detectar de manera oportuna. Finalmente, el cáncer de mama siempre ha existido, ¿no? Y la única manera de detectarlo antes de que existiera la mastografía era cuando ya te sentías la bola, ¿no? O sea, tú te sentías la bola o tu doctor te sentía la bola y pues ya cuando te palpas la bola no quiere decir que te vaya a ir mal, porque como bien lo mencionas, los tratamientos actuales son espectaculares y pacientes incluso con cánceres muy agresivos y enfermedad avanzada tienen ahora excelentes pronósticos, pero
la mastografía, y eso para desmitificar un poco que es mala y que si te apachurran y que si te radían. La realidad es que hay una lógica, un sentido común muy básico. O sea, si tú logras identificar una lesión antes de que sea palpable, y esto es pues con la molesta o dolorosa mastografía, lo estás agarrando pequeñito y el tratamiento no solamente va a ser curable, va a ser un tratamiento dramáticamente más sencillo, ¿no? Entonces, podemos partir de que el cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo, y lo que nos ayuda a detectarlo a tiempo pues es tener la oportunidad y el acceso a hacernos estudios de mastografía y ultrasonido de rutina. Ahora, dejando un poquito al lado el tema del cáncer, que pues obviamente a mí me apasiona, ¿no? Y es un tema muy, muy importante para nosotras las mujeres, hablando de esta asociación entre cáncer de mama y salud ósea. No importa la etapa en la que se encuentre, en general el 80% de los tumores de mama se alimentan de estrógeno. ¿Ok? Y esto no quiere decir que las hormonas los hayan causado. Esa es otra cosa, que las hormonas bien manejadas y bien suministradas no incrementan el riesgo de cáncer de mama. ¿Ok? Pero sí la mama, la glándula mamaria, igual que muchas otras partes de nuestro cuerpo, incluyendo el hueso, tienen receptores de estrógeno. Entonces, si tú tienes una proliferación, una multiplicación acelerada y descontrolada de un tejido que tiene receptores de estrógeno, que se alimenta de estrógenos, pues de ahí viene este tema, ¿no? O sea, que si las hormonas y el cáncer de mama es básicamente el tejido mamario tiene receptores hormonales como los tiene nuestro hueso, como los tiene nuestra piel, como los tiene nuestro cerebro, ¿ok? Y malamente, a pesar de que es muy exitoso el tratamiento, gran parte o gran base del tratamiento para cáncer de mama consiste en suprimir los estrógenos en la paciente. Entonces, ustedes pues, son muy expertas en salud ósea, y sabemos que aunque el factor de riesgo más importante es la edad, y ese no lo podemos modificar, ¿no? Otro de los factores muy importantes para la salud ósea son los estrógenos, ¿no? Entonces, si tenemos una paciente premenopáusica con un cáncer de mama y tiene receptores hormonales positivos, que el 80% de los cánceres de mama tienen receptores hormonales positivos, esto quiere decir que los estrógenos favorecen la replicación de la célula. Una parte muy importante de su tratamiento, además de la cirugía, si es que, o sea, de su cirugía, de su radioterapia, si es que le corresponde radioterapia, de su quimioterapia, si es que le corresponde quimioterapia, lo que sí va a tener es un bloqueo hormonal. Y esto consiste, dependiendo de la gravedad de la enfermedad, del avance de la enfermedad, en un bloqueo sencillo, que puede ser con un medicamento que se llama tamoxifeno, o en un bloqueo mucho más complejo que implica dormir sus ovarios para que no produzcan estrógeno y darle un medicamento más fuerte que se llama inhibidor de aromatasa, que hace una supresión estrogénica muchísimo más severa. Ahora, en la paciente posmenopáusica se utilizan los inhibidores de aromatasa. Ya no, posmenopáusica significa que sus ovarios ya no están produciendo estrógeno, entonces ya no necesitarías en esta paciente dar un medicamento para dormir sus ovarios, sino simplemente puedes darle ya directamente el inhibidor de aromatasa. Estos medicamentos lo que hacen es que bloquean la producción de estrógenos en la grasa. Entonces, esa paciente se queda ya con una deficiencia estrogénica muy importante, y esto favorece mucho el hecho de que su riesgo de recaída se acerque médicamente o lo más cercano a cero posible. Sin embargo, se queda sin estrógenos, ¿no? Entonces, O sea que aquí la diferencia, así captándola como yo la capto, es depende de la edad, si va a tener un tratamiento que duerme los ovarios para que no produzcan estrógeno o no. Y en la posmenopáusica, como ya se durmieron, como quien dice, entonces ya esa fase
vamos, el tratamiento es diferente, pero ambos tratamientos realmente lo que van a hacer es digamos, van a frenar de forma muy importante y van a inhibir de forma muy importante las hormonas, los estrógenos, que son básicamente los que hacen, al frenar estos estrógenos, lo que hacen es que se pierda nuestro hueso. Exactamente, ¿no? Entonces, es complejo y al mismo tiempo, si nos tomamos el tiempo de explicarlo con claridad, porque pues la mayoría de la audiencia van a ser pacientes con cáncer de mama y entienden pues bien de lo que estamos hablando, ¿no? El tamoxifeno entonces es un modulador de los estrógenos, ¿ok? En mama inhibe, yo se los explico a mis pacientes como si fuera un Pac-Man, como si la célula de mama fuera un Pac-Man, este jueguito del Pac-Man que andaba persiguiendo para comerse el fantasma, ¿no? Entonces, el Pac-Man es la célula de mama y el fantasma es el estrógeno. Y el tamoxifeno es como si fuera un cubrebocas. Entonces, la célula de mama se quiere comer el estrógeno y aunque el estrógeno se está produciendo en el organismo, tanto en el ovario, que es la fuente principal de estrógenos, como la grasa, que es la segunda fuente en donde se producen estrógenos, la segunda fábrica de estrógenos en nuestro cuerpo. Entonces, la paciente tiene estrógenos en el cuerpo, pero la célula de glándula mamaria no se puede comer el estrógeno. Y de esta manera es que el tamoxifeno tiene un impacto espectacular. Hay de población que no toma tamoxifeno a población que toma tamoxifeno, la disminución en la probabilidad de recaída puede ser arriba de 40%. O sea, es un medicamento espectacular desde el punto de vista oncológico. Pero en pacientes premenopáusicas así funciona a nivel de mama. Pero como platicamos, es un modulador de los estrógenos, un modulador selectivo. En ciertos tejidos inhibe, como en la mama, y en ciertos tejidos estimula. Específicamente en hueso, el tamoxifeno funciona de manera distinta en la paciente premenopáusica que en la paciente posmenopáusica. En la paciente posmenopáusica funciona como si fuera un estrógeno leve, porque se une al receptor de estrógenos en el hueso y entonces las pacientes tienen una protección. A diferencia de un inhibidor de aromatasa, y ahorita platicamos con el inhibidor de aromatasa, el tamoxifeno es bueno para las pacientes con cáncer de mama en posmenopausia porque tiene a nivel del hueso la facultad de unirse al receptor de estrógeno y promover la formación de hueso y disminuir la absorción de hueso. A ver, te la voy a poner más facilita. Entonces, todo cáncer de mama tiene que tratarse, obviamente. Y lo que más nos interesa en un determinado momento son aquellos que tienen el tratamiento medicamentoso o la quimioterapia, porque la quimioterapia es la cual inhibe mayormente a los estrógenos. Entonces, la pregunta siguiente sería, cuando tú ya diagnosticaste, hay alguien que tiene cáncer de mama, ahora platícanos, ¿cómo previenes que no se deteriore su hueso al mismo tiempo, o se deteriore lo menos posible, al mismo tiempo que tú estás ya realmente tratando a tu paciente para quitarle el cáncer? Bueno, pues como dices, toda paciente por diferentes tipos de medicamentos y diferentes interacciones, toda paciente con cáncer de mama va a tener afectación por el tratamiento en su hueso, ¿no? Entonces, el oncólogo tiene que entender muy bien el funcionamiento de cada uno de estos medicamentos y el impacto que va a tener en el hueso. Y la realidad es que no necesariamente el oncólogo está pensando en el hueso, ¿no? O sea, de manera relativamente reciente ya es parte fundamental de un buen tratamiento oncológico, cuidarle el hueso a la paciente, pero eso no lo fue en las últimas décadas. Y de ahí es de donde aprendimos el impacto tan severo que tienen los tratamientos oncológicos para cáncer de mama, que es de lo que estamos hablando ahorita en
en la salud ósea. Entonces, sabiendo que tu paciente va a recibir tratamiento X, ¿no? Dependiendo de su etapa, dependiendo de su tipo de tumor, y que todos los tratamientos, desde puro tamoxifeno hasta inhibidores de aromatasa, análogos de GnRH para dormir los ovarios, o quimioterapia, que incluso se usan corticosteroides para preparar al paciente para su quimio. O sea, todos los medicamentos que se usan en cáncer de mama le pegan al hueso de una u otra manera, principalmente a través de disminuir los niveles de estrógeno en el cuerpo. Entonces, ¿qué tienes que hacer con tu paciente? Pues en los estudios de abordaje inicial hay que entender en dónde está parada, ¿no? Estás lidiando con una paciente que ya tiene osteoporosis, estás lidiando con una... Entonces, a ver, pero entonces explícanos, ¿qué haces para saber si tiene o no osteoporosis? Ya llegó tu paciente, ya la diagnosticaste con cáncer de mama, ¿y cómo le haces para evaluar su hueso? Antes, a lo mejor, porque además me imagino que es importante que evalúes su hueso antes de que le des el tratamiento, y tú quieres saber en qué nivel está su hueso, si ya tiene osteoporosis o todavía no, si tiene su masa ósea baja, y de ahí partes entonces ya para al mismo tiempo que estás dando su tratamiento, aquel esquema que a esta mujer le toque, al mismo tiempo tú ya estás visualizando cuáles son tus alternativas para prevenir que se disminuya más su hueso, ¿cierto? Entonces, ¿qué es? Lo primero, pues, es hacer una historia clínica en donde, obviamente, pues, la edad de la paciente, si está posmenopáusica, si está premenopáusica, si tiene factores de riesgo para osteoporosis como tabaquismo, enfermedad tiroidea, antecedentes heredofamiliares de osteoporosis, si tiene una buena nutrición, si ha sufrido de anorexia, si tiene síndromes de mala nutrición, todo el abordaje para entender qué factores de riesgo ella en especial tiene para tener ya un problema de hueso o no. Y no puedes explorar la salud ósea, ¿no? O sea, para eso necesitamos un estudio, y el estudio más fácil de pedirle a una paciente es una densitometría, ¿no? Sabemos que no todo es la densitometría, pero finalmente es un estudio barato, muy fácil de hacer, prácticamente no invasivo, que nos va a ayudar a entender en dónde está parada nuestra paciente respecto de si tiene buena salud ósea, si tiene el hueso que le corresponde tener a su edad, ¿no? Si idealmente tiene un hueso muy sano, y a pesar de tener que estarlo cuidando, no estamos en un terreno de riesgo, o si ya tenemos una paciente que esté con osteopenia para su edad o incluso con osteoporosis. Y lo otro que hay que valorar es si la paciente tiene un estilo de vida y una dieta adecuada y valores particulares, especialmente de vitamina D, ¿no? Y finalmente, pues, poderle transmitir a la paciente con toda claridad la importancia de lo que es una nutrición adecuada, con alimentación rica en proteína, en calcio y en alimentos que tengan vitamina D, ¿no? Entonces, el abordaje diagnóstico sería una muy buena historia clínica y una densitometría ósea. Y a partir de ahí, eso debe de ser desde la primera consulta, ¿no? O sea, porque es así como tienes que ver el tema de fertilidad, el tema de genética, ¿no? O sea, al final la paciente, la realidad es que se va a curar del cáncer de mama en la absoluta mayoría de los casos. Y si no visualizaste su salud ósea, la vas a tener bien complicada, con una osteoporosis muy severa, y sabemos las repercusiones que tiene la osteoporosis, ¿no? El riesgo que hay después de una fractura de cadera. O sea, es lo que platico yo con los abusos de tratamiento, que también se ve de manera muy frecuente, cómo se abusa del tratamiento sin pensar en el hueso, ¿no? Y después tienes una paciente que tiene un riesgo altísimo de tropezarse y fracturarse la cadera, con una probabilidad de muerte de 30% en los siguientes 12 meses. Y dice, o sea, o sea, el cáncer nunca representó realmente un problema para su vida, y por no haberlo visualizado y no tenerlo en la mesa, permitiste que al final la paciente tuviera un problema súper serio con su hueso. Y lo sabemos muy bien, las que no pierden la vida como consecuencia de la fractura quedan
un porcentaje altísimo con secuelas muy severas para su calidad de vida, ¿no? Sí, sí, así es desafortunadamente. Entonces, digamos que básicamente, recapitulando, llega esta mujer y tú le das el tratamiento y es muy importante hacer una densitometría, saber de dónde estamos partiendo, en qué nivel anda nuestro hueso, si es un hueso que todavía es normal en cuanto a cantidad, o si ya bajó, lo que llamamos masa ósea baja, o si de plano ya esa mujer ya tenía osteoporosis y a lo mejor se le diagnosticó en el momento en que tú le diagnosticaste un cáncer de mama. Y entonces, bueno, de las medidas generales que siempre utilizamos, que hemos estado hablando continuamente en este programa, son pilares para la salud ósea, que son la nutrición, ¿no? Sobre todo el quitar los hábitos de nutrición, tenemos que tener una buena nutrición tanto en proteína como en calcio y como en vitamina D. Y luego pues también hablamos básicamente de no tener hábitos nocivos como tabaquismo, alcoholismo, mucho sedentarismo. La actividad física es también importante. Y bueno, inclusive yo me imagino, y te lo preguntamos a ti, aunque tú estés con cáncer y en tratamiento de cáncer, sí puedes hacer actividad física. Sí, claro. Cada vez, afortunadamente, de todo este tema de las redes sociales, pues tiene una parte muy negativa, ¿no? Y estamos viendo cómo incrementan los niveles de ansiedad, sobre todo en la población de adolescentes y adultos jóvenes, pero hay muchas cosas espectaculares y muy, muy buenas, y esto es la diseminación masiva de información buena, ¿no? Y yo creo que nunca antes tuvimos acceso a tanta buena información, ¿no? Y está quedando muy, muy claro que la vida sin ejercicio es, porque finalmente nosotros lo vemos, o sea, las curvas de densitometría en donde a partir de cierta edad ya es normal tener osteoporosis, están estudiadas en población general. Y la población general, el 70% de la población general, probablemente 70-80% es sedentaria. Entonces, si tú estudiaras solo población activa, ese clavado que se echa la densidad ósea hacia ser normal que una mujer de 70 y tantos años tenga osteoporosis, eso no tiene por qué ser normal, no lo tenemos que aceptar como una normalidad. La población que hace ejercicio puede permanecer con una perfecta densidad ósea a lo largo de su séptima, octava, novena década de la vida, ¿no? Entonces, tenemos cada vez información y diseminación de esta información que debemos de hacer ejercicio. No es por estar Una delgados, prescripción médica, digo yo, ¿no? médica. Sí, Es como una prescripción es médica y nos un cuesta medicamento. trabajo a todos, ¿no? O sea, pero al final no somos una especie que se haya hecho para ser sedentaria, ¿no? Y dentro de nuestra civilización estamos en este mundo moderno buscando el confort y buscando la comodidad, y esto implica que una persona en este medio en el que vivimos, si no decide hacer una hora de ejercicio, probablemente no camine más de 1,000 pasos, ¿no? Está trabajos de oficina donde estás sentado, donde te mueves de la cama al coche, al elevador, ¿no? O sea, no hay escaleras, te quieres estacionar lo más cerca que se puede del trabajo, te subes al elevador, vas y te sientas, y eso termina generando sarcopenia y termina generando una pérdida ósea prematura, ¿no? Entonces, si hacemos ejercicio y somos conscientes de movernos continuamente, no es nada más tener la disciplina de ir una hora al gimnasio o tomar una hora de yoga o de pilates. Es extraordinariamente bueno, pero la realidad es que hay que tratar de incorporar movilidad continua a nuestra vida y entender que tenemos que caminar mucho, que tenemos que subir muchas escaleras, bajar escaleras, y que nuestras actividades de fin de semana, sobre todo si tenemos un trabajo sedentario donde tenemos que estar 8 o 10 horas sentados en un escritorio, que nuestras actividades de fin de semana impliquen estarnos movilizando, porque si no, pues todo termina por una vejez en convalecencia y con discapacidad, ¿no? Cuando no tiene por qué ser así. Pues sí, entonces, a ver,
Siempre hay que tener actividad física. Yo estaba presumiendo un poquito antes de que entráramos a grabar el programa, casualmente que yo he incrementado mi masa ósea únicamente con ejercicio los últimos 2 años y me siento muy feliz, así es que pues todas tenemos que hacer actividad física, esto es bien importante. Entonces, a ver, actividad física, nuestra muy buena dieta y nutrición, quitar todos los efectos negativos que tenemos en la vida. Y luego habrá algunas, desde luego, que ya en el nivel de osteoporosis, además de que tú les das tu tratamiento habitual o el esquema que les toque de acuerdo a su tipo de cáncer, etcétera, etcétera, también se pueden utilizar algunos medicamentos específicos para hueso. Sí, claro, y bueno, pues ahora sí que tú eres la experta sasa en eso, entonces sí me ayudas a complementar para poder transmitir mejor la información, pero finalmente sí tenemos que tener súper claro que lo que realmente va a mover el péndulo hacia una buena salud musculoesquelética, porque va junto con pegado, ¿no? O sea, la salud de hueso depende también de la salud del músculo, ¿no? Y lo que va a hacer que se mueva el péndulo de manera radical es una buena alimentación. La buena alimentación implica proteína en cantidad industrial, ¿no? O sea, cuando ves que lo ideal es que estés arriba de 1.6, 1.8, hasta 2 gramos de proteína por kilo de peso, y que dices, oye, pues es que alguien que pesa más o menos 50 kilos, 60 kilos, le tocan 100, 120 gramos de proteína, y un huevo tiene 6 gramos de proteína, ¿no? Y necesitas 120. Entonces, necesitas tener muy claro qué es proteína, y la realidad es que tenemos pensado que solo la carne es proteína, y no es así. Los frijoles son súper ricos en proteína, los garbanzos, las lentejas, ¿no? O sea, hay mucha proteína en las verduras, y barata, ¿no? O sea, el huevo no es malo. Ya también le estamos dando vuelta a la mala reputación que tuvo el huevo, que te subía el colesterol. El huevo es de los alimentos más buenos que hay. El yogurt, ¿no? Tiene mucha proteína y también tiene calcio, ¿no? Entonces es comer proteína en el desayuno, en la comida, en la cena, enfocarnos bien en una buena cantidad de proteína. El sol es indispensable para que tengamos una buena síntesis de vitamina D, ¿no? O sea, la vitamina D viene principalmente en alimentos como el pescado, y no es tan fácil comer pescado, pero 15 minutos de sol, ¿no? 10, 11 de la mañana, 15 minutos de sol en el 30% de tu cuerpo, eso te ayuda a tener buena vitamina D. Y si tienes una dieta rica en verduras y frutas, tienes también otros minerales como el magnesio, que son necesarios para esta síntesis de hueso, y el ejercicio de fuerza, ¿no? Entonces, eso es lo que verdaderamente va a hacer que se mueva el péndulo, y al final lo debemos de cultivar mucho en las pacientes, porque sí, por supuesto que hay medicamentos espectaculares, ¿no? O sea, tenemos, o sea, toda una gama de medicamentos que va más allá de una suplementación con calcio y con vitamina D, ¿no? Desde bifosfonatos, ácido solendrónico, algunos de estos medicamentos incluso se ha visto que disminuyen la probabilidad de actividad metastásica en el hueso, como que el hueso con estos medicamentos se puede defender un poquito mejor, y se ha visto claramente cómo hay menos metástasis óseas en ciertos tipos de cáncer con cierta medicación para hueso, pero finalmente eso es un rescate y Sí. es una ayuda, Es un ¿no? rescate y bueno, también depende de los niveles, de dónde estés, si ya tienes osteoporosis, si no la tienes, etcétera. Y me imagino, contigo pensándolo así, bueno, pues vamos vigilando las dos cosas al mismo tiempo, porque tenemos también que ver de dónde partimos y hacia dónde vamos de acuerdo a los esquemas que se van utilizando para ambas cosas. Uno para el cáncer per se y el otro es para evitar que se nos vaya el hueso. Y aquí estoy totalmente de acuerdo contigo, y es que muchas veces pensamos que o la inyección o el chocho o tal es maravillosa, y no. Los medicamentos son parte importante de los tratamientos, desde luego, pero tenemos otras cosas que son todas estas medidas de que estamos hablando, que tienen que ser sí o sí en combinación junto con los medicamentos
para que verdaderamente tengamos un éxito en el tratamiento y como tú bien lo dices, además una calidad de vida y que sea muy buena después de haber tenido este tratamiento redondo, medicamentoso y no medicamentoso, para que realmente esta mujer cuando finalice su tratamiento de cáncer se encuentra libre de cáncer y al mismo tiempo también libre de complicaciones de su hueso, con una buena fuerza muscular, con una buena actividad física, con una buena nutrición y pues básicamente yo creo que eso es lo que es al final del día más importante también en nuestras pacientes que tienen, o en tus pacientes que tienen el diagnóstico de cáncer. Y bueno, pues mira, ya se nos anda acabando el tiempo. Ay, Y no ya, lo puedo creer. ¿verdad? Se nos va muy Rapidísimo, yo rápido. traigo No, aquí todas está uno medio ganas de contarlo todo, sí. y quiero no contarlo, pero también yo creo que es muy, muy importante y sobre todo es en osteoporosis y más en osteoporosis y cáncer, creo yo, la importancia del acompañamiento familiar y del equipo multidisciplinario, eso es siempre muy importante, el cuidador, la familia, que se involucren, que todos puedan realmente comprender, ¿no? Que todos son importantes en este manejo de un paciente que tiene con cáncer, porque pues tú que los ves diario, la verdad de las cosas, para toda nuestra población general, la palabra cáncer es así como, qué horror, ¿no? A mí me dicen que tengo cáncer y pues realmente me voy para abajo, ¿no? O sea, qué barbaridad, qué sufrimiento, me muero mañana, me deprimo y realmente pues hoy por hoy no nos debe de asustar tanto la palabra cáncer, la tomamos muy seriamente, ¿no? Pero no nos debe de asustar tanto y debemos también de manejar todo este aspecto de acompañamiento en las pacientes que tienen cáncer y que tienen osteoporosis. Y entonces, a ver, Daniela, ya para ir cerrando, dime qué mensaje clave les darías a las mujeres de cómo cuidar sus huesos durante y después de que han tenido cáncer de mama. Pues mira, incluso antes de, ¿no? O sea, porque al final una mujer ahorita de 30 años, esperemos que para cuando tenga edad de tener cáncer de mama ya estemos un poquito más avanzados en cómo prevenirlo, porque no hay mucho que podamos hacer, ¿no? O sea, al final es un estilo de vida saludable y que implica ejercicio y buena alimentación. Pero hablando específicamente de hueso, la realidad es que hay que empezar a cuidar nuestro hueso desde siempre, ¿no? O sea, empezar a tratar una osteopenia, una osteoporosis cuando podemos prevenir llegar ahí, ¿no? O sea, y que si te toca la mala suerte ¿no? De que tienes un diagnóstico y que ojalá hice un diagnóstico muy, muy oportuno y con un tratamiento muy sencillo, te agarre muy bien parada con un hueso súper sano, ¿no? Entonces, antes de que te dé cáncer de mama, durante el tratamiento y después del tratamiento, sí es mucho hincapié de si tu doctor no te lo menciona, que sucede con frecuencia, que tú levantes la mano y digas, ¿y mi hueso qué? ¿No? O sea, ¿quién va a cuidar mi hueso? ¿No? O sea, porque lamentablemente sí puede dejarse de lado, ¿no? Y al final puede tener un impacto mucho más severo, no solo de calidad de vida, sino incluso de mortalidad, que dices, o sea, que los números, si los sabes analizar en cuanto a lo que es un riesgo relativo y un riesgo absoluto, resulta que la osteoporosis era un enemigo mucho más duro en cuestión de mortalidad que el cáncer, ¿no? Cuando no lo pensarías y se ignoró y se dejó ahí el elefante en el cuarto, como dicen. Entonces, como paciente, la recomendación sería pregúntale a tu doctor quién te va a cuidar tu hueso, porque o sea, tu hueso tiene que estar cuidado y puedes tener un extraordinario oncólogo que no sepa tratar hueso, tiene que hacer equipo con un endocrinólogo, con un especialista en hueso, ¿no? O sea, cada quien a lo suyo, pero trabajando en un equipo multidisciplinario para protegerte. Y lo que tú comentabas
de la red de apoyo es fundamental, ¿no? O sea, porque una paciente solita es difícil que tenga una nutrición adecuada si todo el mundo en la casa está comiendo carbohidrato simple, harina blanca, azúcares, ¿no? O sea, es una transformación de todo el entorno, de todo el ecosistema familiar en cuanto a una vida más activa y una mejor alimentación. Bien manejado, aunque el diagnóstico es muy duro, tiene un impacto en la paciente en donde empieza a cuidarse, a verse, a darse más cariño, a entender que hay que cuidar ¿no? Este cuerpo que tenemos y que es solo uno, ¿no? Y si nosotros no lo cuidamos, no lo va a cuidar nadie, ¿no? Y a veces las mujeres hasta culpa tenemos del tiempo que le dedicamos a hacer ejercicio, es por nuestra familia. Nuestra familia necesita que estemos autónomas y que estemos fuertes a los 70, a los 80, a los 90, ¿no? O sea, no es solo por uno, es por nuestros hijos, para que no nos tengan que cuidar década y media en convalecencia, ¿no? O sea, quieres a tus hijos, haz ejercicio, busca comer de manera saludable. Ahora más que nunca está la información a borbotones en las redes sociales y todo el mundo tiene acceso a esto en la actualidad, ¿no? Entonces, la recomendación al final es ejercicio, buena alimentación, cambiar el entorno familiar hacia mejores estilos de vida que van a traducir menos diabetes, menos hipertensión, menos obesidad para toda la familia. Y una vez que estás dentro ¿no? del tsunami de un diagnóstico de cáncer, que no se te olvide que tu hueso es fundamental, que cuidar tu hueso es fundamental. Pues muchísimas gracias por todo. Yo creo que una de las cosas más importantes a las que nos están escuchando es que si no escuchan que su médico hable del hueso, ustedes le pregunten, ¿quién va a cuidar mi hueso? ¿Qué vamos a hacer por mi hueso? Porque yo sé que mi hueso se puede deteriorar cuando tengo cáncer por los medicamentos que me van a dar para el cáncer. Y yo creo que ya con eso, para empezar, están haciendo algo bueno preguntando a su médico, ¿qué vas a hacer por mi hueso? ¿O quién de los médicos que tú conoces va a hacer algo por mi hueso? Además de que, pues, como todos los programas lo hemos repetido, me da mucho gusto, Dani, que también lo hagas, vamos sobre lo que son hábitos de vida, una muy buena nutrición, hacer y tener actividad física para estar realmente competentes en nuestro organismo para cualquier eventualidad que podamos tener, inclusive un diagnóstico de cáncer del que podemos salir, como tú nos lo acabas de decir, exitosamente, pero tenemos que salir exitosamente también con un hueso muy fuerte durante esta etapa del cáncer y después de la etapa de cáncer. Pues se nos acabó el tiempo, Daniela. Muchísimas gracias por tu colaboración y pues muchísimas gracias a todas por estar hoy con nosotros en esta edición de Amo Mis Huesos. Al contrario, muchísimas gracias, Pati. Un beso muy grande.